Hola a todos, estamos en la Iglú Tarot School al habla Jadesal con la emperatriz, arcana número 3. Bien, vamos a trabajar desde las palabras clave de esta arcana. Antes de las palabras clave, miramos bien la imagen a nivel de sensación, a nivel de intuición, a ver de qué os habla esta iconografía. Bien, vamos allá. Las palabras clave. Algunas de las palabras claves de este arcana son sensualidad, amor, inicios, explosión, compasión, encarnación, abundancia, madre naturaleza. Como veremos muy bien después en el apartado simbólico, es una explosión de vida. La emperatriz tiene que ver con la fertilidad, con la sensualidad, con la procreación, con el maternar, sea lo que sea que maternemos. También tendrá que ver con la creatividad, es una de las palabras clave de esta arcana. La creatividad y la expresividad. Estas son algunas de las palabras clave de esta arcana. Bien, seguimos. Vamos con la numerología. La numerología de la emperatriz es el número 3. Venimos del número 1, venimos del 0, del caos primigenio del loco, el 1, la unidad con el mago, la voluntad de acción, que aún está en potencia. Pasamos al 2, la dualidad sagrada, que también tiene una energía de gestación. Y con el 3 vamos a trabajar desde la manifestación, ya la generación después de ese periodo de gestación de la sacerdotisa. Entonces, a nivel numérico, el 3 es un número que nos conecta con la Trinidad en muchas culturas y en muchas cosmogonías. Nos conecta con la fecundidad, con la creatividad. Nos conecta con la belleza, con la madre, con la acción. Como decimos, es una explosión en el mundo. Imaginaros una semilla que está aún gestándose, de repente el primer brote sería ese número 3, cuando ya sale a la superficie y trabaja en el reino de la materia. También trabajaremos con, por eso esa germinación, ese movimiento e incluso ese estallido. El 3 nos va a conectar siempre con el triángulo, que para muchos tiene que ver con la representación del espíritu, pero también con la representación de la experiencia humana. Por ejemplo, para Pitágoras, después del 1 y el 2, que están más en un plano aún, digamos, más espiritual, el 3 ya va a encarnar en el cuerpo físico, y eso es muy importante con el arquetipo de la emperatriz. También es la síntesis, imaginaros, ¿no? Ley del 3, tenemos dos opuestos en los que vamos un poco a veces, si nos quedamos en el peor de los casos atascados, cómo podemos trascenderlo a través de una energía que sea neutralizante y que nos saque de esa dualidad. Ahí tendríamos también la energía del número 3. Muy bien. Seguimos con el arquetipo de la emperatriz. A nivel arquetipal, correspondería a las diosas creadoras, a las diosas fecundas, a las diosas que están relacionadas también con la energía solar. Una energía, veremos a ver también, que tiene que ver con la energía yin, pero con la energía yang de yin, digámoslo así. Es una energía solar activa, es una energía que tiene que ver también a nivel arquetipal con esas fuerzas originarias, con las diosas, con las madonas, con, por ejemplo, imaginaros, ¿no? En la cultura griega tenemos a Deméter, tendríamos a Ceres en la romana, son las creadoras de vida, son las diosas del vientre abultado, las diosas madres. También podría ser en su cara quizás más destructiva, podría ser Hécate, podría ser Kali, esas diosas ambivalentes que trabajan desde la creación y desde la destrucción. Entonces ahí también fijaros que con la sacerdotisa nos acercábamos a Isis, a las diosas guardianas de secretos, y con la emperatriz nos acercamos ya más a las diosas procreadoras, que tienen que ver también con esa energía de dadoras de vida y que tiene que ver también con esa transposición, con esas dos caras de la moneda, digamos, o múltiples caras de la energía más receptiva y ya con la emperatriz la energía más activa. Entonces, en cualquier cultura
en cualquier sistema religioso o espiritual que os encontréis a estas diosas, van a tener relación con la emperatriz. Muy bien, seguimos con los significados posibles. La tríada esencial. La tríada esencial, voy a matizar, habla sobre todo de las energías psicológicas con las que podemos conectar el arquetipo. Ya sabéis que en la Igloo Tarot School no leemos cartas invertidas por la sencilla razón de que trabajamos también con una trinidad. En el sentido de que todas las cartas van a tener, todas las láminas o arcanas van a tener una energía en 3 dimensiones por lo menos. La energía en equilibrio sería cuando estamos conectando con la energía, pues eso, más equilibrada del arcano. Cuando la tenemos en exceso, va a ser una energía que se nos sobrepase, como darle voz a una radio y tenerla demasiado alta. Entonces tendremos ahí ese exceso de energía. Y cuando tengamos la energía en carencia, será que no conectamos con los dones o con las oportunidades que nos da esa arcana en equilibrio. Y esto es muy importante porque más que en el seno de la lectura, a la hora de leerlo, que va a depender de la sintaxis con otras cartas, también es interesante ver cómo lo trabajamos en un plano de tarot quizás más psicológico. Para ver, igual que nosotros, a veces estamos más equilibrados, estamos más en distorsión, ya sea en exceso o en carencia. Entonces, esto me gusta matizarlo porque a veces es un tema que se repite mucho en vuestras preguntas. Muy bien, llegados a este punto. Imaginar que tenemos esta energía con estas palabras claves, con estos arquetipos, con esta numerología que ya hemos visto. ¿Qué creéis? ¿Con qué energía podemos conectar cuando el arquetipo está en equilibrio? Bien, pues cuando la energía está en equilibrio, conectamos con toda esa fuerza primigenia de creatividad. Sí, vamos a conectar con la creatividad, con la maternidad simbólica o real. Vamos a conectar con el encanto, con la conexión sensual, es decir, de los sentidos. Vamos a trabajar también con el gozo, con el disfrute, con la materia, ¿no? Estar ya en la materia, ya salimos de ese claustro extraño donde estaba la sacerdotisa o desde ese templo y ya salimos al mundo. Fijaros sobre todo en Rider White, lo veremos ahora mucho, ¿sí? Entonces estamos ya en un lugar donde conectamos con los olores, con los sabores, con la piel, y esto es un temazo muy importante con la emperatriz. También trabajaremos con el amor. Como ya veremos, es una arcana que conecta mucho con el amor, ¿sí? Sobre todo desde la conexión de amarse a uno mismo y también amar a los demás. Amar lo que se hace, ¿no? Amar como verbo clave. Entonces es una carta que equilibrada nos permite gozar de la vida, estar presentes, tener también una soberanía interna muy poderosa. Ves que es una figura de poder, está aspectada con una reina, con los atributos de reina, y esto nos va a conectar con esa soberanía personal, con esa autodeterminación y con esa conexión con la autoestima. Esto en cuanto al equilibrio, más todo lo que podáis ir descubriendo. Cuando este arquetipo está en exceso, ¿qué creéis que puede pasar? Aquí vamos a tocar con un temazo. Vamos a tocar con el temazo de la madre negra o la madre devoradora o las diosas destructivas. Cuando estamos en un exceso de esta energía, si bien en equilibrio puede conectar con la nutrición, con el autocuidado, con la fertilidad, cuando está en exceso puede conectar con el exceso de control, ¿sí? Con la dominación, con la sobreprotección sobre todo, ¿no? Ese arquetipo tan manido, ¿no? Y tan trabajado desde la misoginia muchas veces, pero como ya sabemos, como esa energía que trasciende los géneros. Un exceso de dominio, un exceso de control, un exceso de materia, ¿no? De tener afán o mucho apego a lo material, podemos conectar también con esta idea, incluso con esa vanidad, vanitatis, todo es vanidad, con esa idea de madrastra de los cuentos, ¿no? De trabajar desde esa sombra. Entonces, cuando estamos en exceso podemos conectar con todas estas energías, ¿no? Que nos pueden ayudar incluso, ¿no? A dar mucho hacia los demás, pero no darnos hacia nosotras mismos, ¿no? Entonces ahí también tendríamos ese arquetipo en exceso, ¿no? Como
Como os digo, ¿no? Por ejemplo, en la flauta mágica podemos ver ese ejemplo, que luego ya será muy interesante verlo con el emperador, cómo se trabaja esa madre oscura, esa madre negra. En el fondo es una energía que está en todos los seres humanos y que va a conectar con esa avidez, con ese exceso, ¿no? de control o de dominio que también veremos en el emperador. Bien, cuando estamos en carencia, ¿con qué rasgos arquetípicos podemos conectar? Bien, si en equilibrio tenemos la conexión con la creatividad, con la expresión, cuando estamos desbordadas, digamos que imaginaros, ¿no? A nivel creativo, en equilibrio puedo estar conectada con mi creatividad y la expreso. Cuando estoy exacerbada, podemos caer en el histrionismo, podemos caer en el exceso de protagonismo, podemos caer en la creación sin límites, ¿no? Que igual no nos permite ni descansar, ni comer, ni cuidarnos. También sería una de las líneas interesantes a trabajar. Cuando estamos en carencia, no conectamos con nada de eso. No conectamos con nuestra creatividad, no conectamos con nosotros mismos, no conectamos con la idea del autocuidado, sobre todo. Tampoco conectamos con la autoestima. Puede haber problemas de bloqueos creativos, puede haber problemas de temas relacionados, ¿no? con el autoamor, con el amor hacia los demás. Incluso a veces son temazos con la madre, con la, digamos, subjetivización de lo que es la madre o la figura materna. También podemos encontrar, ¿no? Problemas de autoconfianza, de autoexpresión. Todo esto va a estar, ¿no? en carencia cuando no sintonizamos con esta frecuencia creativa o expresiva de la emperatriz. Más todo lo que podáis ir investigando. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el tarot comparativo. Vamos a ver cuál a primera vista y a segunda vista os gusta más y por qué. Y más que os gusta, ya sabéis que desarrollamos, ¿no? el pensamiento crítico. ¿Qué semejanzas vemos entre las dos láminas? ¿Qué diferencias? ¿Por qué en este momento una de las láminas os atrae más? ¿Dónde fijáis vuestra atención? Todo esto nos va a servir mucho para trabajar el simbolismo, ¿sí? Esos rasgos que van a sumar a esa energía del arquetipo. Fijaros bien. Muy bien. Vamos a trabajar ahora el apartado del simbolismo. Y vamos a empezar por la emperatriz en el tarot de Marsella. Como sabéis, este tarot de Marsella es la versión de Jodorowsky-Camões. Vamos allá. Vamos a empezar por la parte de arriba. Ya sabemos, dividimos en tres partes. La parte de arriba nos conecta ya con unos atributos que conectan con esa realeza. Tenemos la corona, esa corona tan bien labrada. Justamente cuando tengamos coronas en la cabeza o sombreros, acordaros igual que el mago, la sacerdotisa o el loco, nos van a conectar con la energía de la inteligencia y la conexión con lo espiritual. En este caso hay una gran conexión espiritual, vemos esta forma hacia arriba y vemos también cómo está de bien labrada. Vemos el amarillo que nos va a conectar con el símbolo solar, con lo espiritual, con el oro alquímico, que sería como la máxima potencia intelectual. Estamos hablando de una energía de inteligencia suprema. La emperatriz conecta mucho con la inteligencia. Vemos también su pelo rubio. El rubio también conecta con el mismo símbolo del oro. Después tenemos aquí esta banda roja. Esta banda roja es, el color rojo nos va a conectar con la acción, con la vida. Entonces hay una inteligencia con determinación, con ganas de actuar. Como decíamos, es una energía activa. Ya nos salimos de la reflexividad y de la introspección para entrar en el mundo de la exuberancia y de la expresividad y de la acción directa. Después tenemos también los ojos verdes. Esos ojos verdes, como decimos, nos va a conectar con esas diosas fecundas, creadoras de la primavera, ¿sí? Entonces conecta con esa capacidad de seguir fertilizando, de ver la vida como campo fértil donde actuar y donde hay muchas posibilidades. Después tendríamos esta forma del trono, pero esta forma del trono, fijaros que tiene como una analogía con unas alas.
Y esto es muy interesante porque nos va a conectar con esa idea de que esta figura aún está en ese mundo de los arquetipos, de los símbolos, en ese mundo ideal donde aún no hemos bajado realmente a tierra, ¿no? Estamos en ese mundo de la fantasía, ¿no? Entonces va a conectar con una conexión con el espíritu otra vez, ¿no? Es una carta que remite a lo material, pero si bien el espíritu en la sacerdotisa entraba en su cuerpo, bajaba el espíritu y lo encarnaba, en este caso la emperatriz va a ser, digamos, la contenedora y la gestadora de ese espíritu, pero luego para volver a subir. Entonces es una carta que conecta con la materia, pero también con el espíritu, y eso es muy importante. En esta idea de que son hermanas de sororidad, sacerdotisa y emperatriz son hermanas totalmente complementarias. Entonces tendríamos estas alas. Después, ¿qué veríamos? Veríamos también un rasgo muy interesante que nos va a acercar mucho a eso que decimos de trascender los géneros, a la no identificación sexual. En la cartomancia antigua salía emperatriz y siempre es la madre. Y es diferente un arquetipo a una lectura de tarot. Y el emperador va a ser el padre, pero estos son rasgos arquetípicos que no tienen por qué coincidir con la lectura. Es decir, yo puedo extraer una emperatriz y puedo estar refiriéndome a una persona que se identifique con un sexo, por ejemplo, según su identificación sexual, masculino. Es la energía que hay en cada uno de todos nosotros, independientemente, ¿no? Porque antiguamente era, sí, es una mujer, emperatriz. No, esto lo rompemos y lo trascendemos. Yo también quería poner ese matiz. Entonces, fijaros bien en la garganta. La garganta de la emperatriz tiene como una nuez, la nuez de Adán, ¿no? Llamada de esa manera. Y ya nos va a ir invitando a trabajar con esa transgresión genérica y con esa unicidad y disputa de los géneros, ¿no? Como diría Judith Butler, para trascenderlo luego con la arcana hermafrodita sagrada, maravillosa, que veremos al final del tarot. Es un poco spoiler, pero es para que vayáis viendo esa conexión entre los géneros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene gran potencial en el quinto chakra o en la forma de hablar, a la forma de expresar lo que realmente siente, con autoridad y con claridad. También serán rasgos muy importantes. Después vemos también ese collar rojo que lo hace más potente. El rojo está ahí, como esas ganas de accionar en el mundo. Después también vemos ese triángulo, el triángulo amarillo que tiene en el vestido. También va a hablar con esa conexión otra vez con el espíritu, la materia y el espíritu unidos. Ella como base y va a tender a ascender a través de la energía del amor. Después, ¿qué vemos? Vemos su vestido rojo, arde por dentro, es un color de pasión, de ardor, va a ser una personalidad ardiente, apasionada, pero después tiene azul, azul y verde en su vestido. Quiere decir que también lo manifiesta en las formas de subliminarlo con una energía espiritual. Y el verde otra vez nos conecta con la fertilidad, con la abundancia, con la naturaleza. Entonces seguimos viendo, vemos también aquí rasgos interesantes, ¿no? En la primera parte. Vemos también este cetro con forma de orbe y con la cruz. El orbe es una figura simbólica muy interesante, que puede ser esa esfera celeste que representa lo mismo el cielo, lo celeste, que la tierra, ¿sí? Entonces puede ser esa representación de cielo y tierra. Hay especialistas que hablan de esa manifestación incluso anterior a la creación de la tierra y posterior. Entonces quiere decir que el dominio celeste también esta reina lo va a ejercer en la tierra. ¿Eh? Vemos también las cruces. Sabemos que las cruces, independientemente de la usurpación, ¿no? El cristianismo, que se hizo casi con la patente de la cruz, tiene que ver con la ubicación tiempo-espacio y también con la idea de arriba y abajo, que ya hemos visto en otras ocasiones. Seguimos con ese cetro. Fijaros que lo aguanta con esta mano, está reposada sobre su vientre, ¿no? Incluso hay autores que dicen sobre su sexo, y tiene que ver también con una conexión de mandar a través del vientre, a través de las emociones, de la sensación, ¿no? Es un mandato que va a obedecer en el mejor de los casos a unas determinaciones o decisiones con amor. Después vemos también este escudo, el escudo del águila. Ya vemos cómo los animales, se presentó el animal en el loco, el perro, los instintos, los animales van a tener un papel fundamental en la simbología arcana. Vemos ese águila, y este águila hay autores que dicen que es un águila macho en contraposición con el águila femenina,
hembra que vemos en el arcano del emperador. Y aquí nos va a hablar otra vez, se están mirando o están en conexión, sobre todo esas águilas, va a hablar otra vez de la trascendencia genérica y de crear al hermafrodita sagrado. Otra vez la disolución de los sexos y crear un tercer sexo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa idea de que este águila aún no está formada del todo. ¿Por qué? Porque vemos ese alita que tiene esta forma extraña. Ya sabéis que tanto en Rider como en Marsella no dan puntadas sin hilo y no es de, ay, se le pasó al escriba o al dibujante hacer bien el ala. Es porque se está formando y el águila es un símbolo que tiene que ver a través muchas veces con la realeza, pero también tiene que ver con ese poder de visión espiritual. Todas las aves van a comunicar el cielo con la tierra, van a ser también mensajeras y van a ser representantes del espíritu, ¿no? William Blake nos hablaba de que tiene que ver con la conexión con el genio. Cuando veas un águila, párate que estás viendo al genio, ¿no? Es decir, esa conexión con lo espiritual y con lo intelectual. Entonces tendríamos ese águila aquí en un escudo, otra vez reposado sobre su plexo, ¿no? Sobre su seno. Y eso tiene que ver también con el abrazar esa sabiduría, pero desde un lugar, ¿no? De no diferenciar esa intelectualidad o esa espiritualidad de las emociones. Me voy a proteger, me voy a cuidar, pero voy a hacerlo desde un lugar de amor y sabiduría. Eso es muy importante en la emperatriz cuando está bien aspectada, equilibrada. Seguimos, fijaros también en esta mitad, vemos una hojita verde debajo del cetro. Y esta hojita verde que parece una lengüita también, ¿no? En la lengua de ser lenguaraz, ¿no? Gran oradora o retórica, también conectamos con otra vez la fecundidad, la fertilidad, ¿no? De poder gobernar, de tener nuestro propio autogobierno de maneras creativas y fértiles. Seguimos y aquí en este tarot podemos ver este ejemplo de luna creciente. Esta luna creciente va a conectar también con las posibilidades gestantes y posibilidades del mundo maravilloso de la expresividad y de la creación. ¿Qué más podemos ver? Aquí vemos muchas figuras geométricas que no acabamos de interpretar bien como paisaje, ¿no? Son como un poco abstractas. Veremos en Marsella, en Rider White, perdón, que tenemos ya unos símbolos más naturales, más claros, ¿no? Más diáfanos. En este caso también os invito a que imaginéis esas figuras geométricas, ¿no? Casi a lo Kandinsky, ¿de qué nos hablan? Esos colores, esas formas, ¿no? También aquí os invito a explorar. Pero también tendríamos esta media luna y aquí tendríamos también esa conexión, casi con un ejemplo, puede ser el borde del vestido o puede ser una serpiente, ¿sí? Una serpiente que está ondulando ahí. Y el temazo de la serpiente lo vamos a encontrar en muchos mitos fundadores. Después, al principio, sobre todo con la idea de la regeneración, con la idea de la transmutación y transformación, con la idea de sabiduría. De hecho, los órficos, ¿no? O el caduceo de Mercurio va a conectar mucho con esas dos serpientes, símbolo primigenio de sabiduría y de transformación, transmutación, que después con las culturas abrahámicas, ¿no? Con las, digamos, religiones monoteístas, van siempre a hacer los súper sinónimos de mujer, mujer, la tentadora de la serpiente en Eva, Lilith y los atributos de la serpiente, maldad, vileza, es decir, aquí va a haber una misoginia brutal y digamos, una transposición de este animal sagrado y poderoso para muchas culturas, sobre todo matrilineales y matriarcales, en esa actitud tan peyorativa a la hora de referirse a la serpiente. Entonces también aquí os invito a investigar y si queréis os paso bibliografía porque es apasionante, ¿no? Pero también veréis esa conexión cetónica con la tierra, con lo misterioso, con la sabiduría. Entonces, a primeros rasgos, también vemos aquí esta plantita verde, otra vez lo mismo que decimos, ¿no? La abundancia, la generación. Entonces, esta es la gran hermana de la sacerdotisa y ambas, como decimos, se complementan. Bien, aquí seguimos investigando, explorando y todo lo que veáis también luego me comentáis. Sobre todo es importante dónde se fija hoy vuestra atención, ¿sí? En este arquetipo. Vamos con el arquetipo de Rider White. En Rider White vamos a encontrar
la posición es parecida, es una persona que está, por ejemplo, en Marsella, mirándonos de frente, sentada, abierta de piernas. La posición de abierta de piernas nos habla también, ¿no?, de ese primer acto, ¿no?, del parir, de la apertura incluso sexual, sensual, de la comodidad, de estar cómodas. Ya no hay tanta rigidez como en la sacerdotisa, ¿no?, o tanta solemnidad. Aquí ya hay un estar a gusto, un sentarnos bien, ¿no?, cómodas. Entonces aquí tendríamos esta posición, que ya la comunicación no verbal es muy importante. Vemos también en el primer apartado ese amarillo, como decimos, esa conexión, ¿no?, con lo sublime, con lo espiritual, con la inteligencia. También cuando está en exceso puede llegar a turbarnos, como decimos, ¿no?, ese tanto, pero hay que ver que ya nos conecta con una inteligencia superior y con unas ganas de transmutación. Vemos también esa corona, es muy diferente a esta corona porque es una corona coronada con 12 estrellas. Esas 12 estrellas, aparte de ser la conexión con el cosmos, ¿no?, con las estrellas, también hace alusión a los 12 signos del zodíaco, ¿vale?, en esa conexión otra vez arriba y abajo. Vemos aquí el orbe, que ya lo pone aquí al lado de su cabeza, también con el símbolo de la redonda de lo celeste, pero llevado a lo terreno. Vemos su pelo amarillo, igual que en Marsella, esa inteligencia, y vemos también ya un bosque detrás, muchos árboles, el mismo significado que ya hemos visto en Marsella. En Marsella, fijaros que es más blanco, es como lo blanco en el tarot nos va a conectar con la pureza, con las posibilidades, con lo nuevo, ¿no? Ya imaginaros, ¿no?, si estaba la sacerdotisa gestando ese huevo, el huevo ya está gestado con la emperatriz, más o menos, y ya crea algo diferente, ese momento del nacimiento, ¿no?, de la irrupción, de la eclosión. Entonces vemos aquí esa naturaleza, esa gestación natural, y después veremos en la primera mitad, bueno, también vemos ese collar, ¿no?, está en la parte otra vez del cuello, donde habla de esa conexión con la expresividad, y vemos que tiene su vestido blanco, otra vez la pureza, lo nuevo, lo que va a emerger, lo que está a punto de crearse como página en blanco, con muchas granadas. Y el símbolo de la granada también lo habíamos visto ya en la sacerdotisa de Rider White. Acordaros, en su vestido y en la parte sobre todo de atrás, no en la parte de atrás donde estaba la sacerdotisa, en este caso lo lleva ya al vestido y conecta otra vez con esa multiplicidad, con todos esos granos, con esa fertilidad, también como símbolo de realeza entendida como autogobierno, autonomía y autoridad interior, y también con voz y voto hacia el exterior. Entonces tendríamos ese vestido blanco que cae, ¿no? También fijaros, ¿no?, la caída de los vestidos también es muy conexión con lo acuoso, ¿no?, con lo emocional, cómo cae casi como en catarata. En esa misma línea vemos un río que emerge de detrás y que sigue fluyendo a los pies de la emperatriz. Este río otra vez conecta con la fluidez, con la expresividad, con la vida, ¿sabéis?, el agua y la vida, con todo lo que va a regar y a permitir que esos campos sigan siendo fértiles. Entonces tendríamos también esta idea. Vemos que su trono ya no es un trono alado o más rígido o extraño, abstracto, sino que es un trono pues muy cómodo. Vemos cojines y sobre todo vemos el color rojo y naranja, otra vez conexión con la sexualidad y con la vida, con la pasión, con la acción. Otro rasgo interesante, y aquí es muy obvio, esa idea del amor, del corazón, ¿no?, como elemento de transmutación, vemos el símbolo de Venus. Y el símbolo de Venus es muy interesante porque nos conecta directamente con esas diosas que os decía, diosas de la belleza, diosas fecundas, diosas del amor, de la sensualidad. Pero en Marsella también está. Y en Marsella está, si le damos la vueltita al cetro, vamos a encontrar el mismo símbolo de Venus, ¿vale? Entonces, esta idea también es muy interesante. Todo lo que sepáis o podáis investigar de Venus, pero sobre todo esa conexión con las emociones, ¿no?, con el gozo, con el amor, con la vida. Después debajo vemos todo un campo de trigo. Ese campo de trigo también luego hará guiños en otras arcanas, pero sobre todo tiene que ver otra vez con eso, con la madurez,
Por eso muchas veces la emperatriz representará un estadio de madurez, donde si bien al mismo tiempo que a nivel simbólico emerge, pero también hay unas ganas de madurar ese fruto, de ir aprendiendo, de ir conociéndonos y de seguir creando y dando vida. Entonces la simbología en Rider White y en Marsella van a conectar sobre todo con estas palabras clave y van a conectar con estos arquetipos, ¿no? De generación, de vida, de fertilidad. Y ahí seguir investigando en los significados simbólicos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a nuestro apartado de correspondencias. A nivel de correspondencia planetaria con Venus. Y de acordaros también, por ejemplo, un pequeño guiño que Venus también va a regir al símbolo al signo de Tauro. Y Tauro también como rasgos, ¿no? Pinceladas. Va a conectar con esa sensualidad, con esa seguridad, con esas ganas de comodidad, de saborear los placeres, de dar también incluso, ¿no? esa tranquilidad o esa sabiduría, ¿no? Más terrena, más tranquila. También tendríamos esta energía con la emperatriz. Como piedras, a veces podemos relacionarla con el cuarzo rosa. Ese cuarzo rosa, sobre todo, ¿no? Cuando hay algún bloqueo en el quinto chakra a la hora de expresar algo a alguien o de sanar alguna herida, ¿no? Relacionada con lo sentimental, también nos puede ayudar, ¿no? Y también aquí os invito siempre a buscar vuestras propias correspondencias. Como elemento, pues muchas veces el elemento tierra, ¿no? Con la tierra, con esa Pachamama, ¿no? Con esa Gaia, con esa idea de conexión con la naturaleza. Seguimos. Bien, vamos a seguir ahora con las preguntas. Con toda esta información que ya tenemos, arquetipos, palabras clave, simbología, numerología, vamos a ver qué preguntas nos puede hacer la emperatriz. Imaginad que la tenéis delante, tal cual. ¿Y qué os puede preguntar en este momento de vuestra vida la emperatriz? Algunas de las preguntas que podemos encontrar con esta arcana van a ser, por ejemplo, ¿cómo y cuándo te nutres? El temazo de la nutrición va a aparecer aquí. ¿De qué maneras nos nutrimos? De todos los aspectos que consideréis, ¿no? Desde los más básicos y elementales para la supervivencia hasta los que os llenan y os nutren a otros niveles. ¿Cuándo fue la última vez que te has cuidado o que has realizado un acto de autoamor? También ahí sería interesante poner ese foco para ver cómo estamos con esa conexión. ¿Te dejas cuidar? Aquí son preguntas, fijaros que son un poco, yo siempre invito a que hagamos preguntas más abiertas, ¿no? Estas son preguntas más cerradas, sí o no, pero a veces el sí o no luego nos da esos meandros, ¿no? Como casi ese río donde podemos seguir tirando del hilo, ¿no? El tema del dar es mucho en la emperatriz, pero sobre todo también no caer en esa distorsión y ver si nos dejamos también dar amor, cariño, ayudar, si pedimos ayuda, también serían temazos que están relacionados con la emperatriz. ¿Eres excesivamente maternal con los otros, con los otros? Vamos a ver aquí qué rol a veces o qué patrón estamos repitiendo. Si es una cuestión de patrón, ¿no? Ver cómo somos con nuestras amigas, con nuestros amigues, ¿no? Ver cómo nos relacionamos o cómo son otras personas con nosotros, ¿no? Ahí podemos también distinguir. ¿Quién se beneficia de tu ternura, de tu compasión, de tu generosidad, ¿no? ¿Hacia quién das esa energía? ¿Cuáles son los placeres o los gozos que te permites y los que te niegas? Ahí también podemos explorar muchos aspectos. ¿Dónde encuentras belleza? ¿No? Ese temazo también de la belleza, ¿no? La belleza, cómo la concibes, cómo la subviertes, cómo conectas con ella, ¿no? En tu propio ser, en el mundo. ¿Cómo expresas tu creatividad? ¿Qué te ayuda a expresarla? ¿Cómo va el tema de tu creatividad o de tu expresividad? Ahí también podríamos ver, ¿no? En como un poco una bruja de cómo estamos yendo. Y otra de las preguntas más psicoanalistas, más psicoanalíticas, con un enfoque más, es la relación con la madre, ¿no? Otro temazo. Y aquí veríamos cómo estamos relacionándonos con la idea de madre, madre real o metafórica o simbólica, todo este tema también estaría mucho con la emperatriz. Estas son algunas preguntas posibles, más todas las demás que se os ocurran, ¿no?
También si estamos conectando con la sombra de esa emperatriz, ¿no? Entendiendo cómo estamos controlando demasiado algo mucho o intentamos dominar a través de las emociones, el tema de los chantajes emocionales, qué nos pasa con eso, de qué tenemos con qué tenemos tanta sobreprotección, todo eso también estaría en una distorsión y de preguntas posibles. Muy bien. A nivel de correspondencias artísticas. A mí como correspondencias artísticas, la emperatriz junto con la sacerdotisa me recuerda mucho, si la sacerdotisa, por ejemplo, podría ser una gran lectora, filósofa, estudiosa, eh, psicóloga, psiquiatra, conexión con esas brujotas, ¿no?, que nos habitan. La emperatriz puede ser también la que ya le pone esa palabra, ¿no? Puede ser, imaginaros, ¿no?, la escritora, la oradora, la que conecta con su pasión, con su sexualidad y lo escribe abiertamente, ¿no? Aquí podemos encontrar muchos ejemplos en la literatura, ¿no? Ahora se me ocurría, por ejemplo, Anais Nin, Marguerite Duras, Alfonsina Storni, Anne Sexton, María Emma Mateo, Safo, ¿no? Ya esa idea de sentirlo, de pasarlo, pero ya expresarlo, ¿no? Expresarlo al papel o hacia afuera. Trovadoras, poetas, cantantes, bailarinas, todo lo que tenga que ver, bailarines, es decir, todo lo que tenga que ver con esta expresividad hacia afuera artística, ¿no? Personajes que se me pueden ocurrir, pues puede ser tanto Alicia en el País de las Maravillas, aquí podría ser esa idea de la madre, ¿no? La reina de corazones, ¿no? El que le corten la cabeza cuando estamos en exceso, podemos llegar a esta energía, ¿no? En equilibrio de asertividad y en exceso de que le corten la cabeza. Diosas afroditas, antígonas, mujeres y hombres, pero con esa energía interna de conexión con la creatividad, ¿sí? Y seguir buscando. En cine se me ocurría también la idea de, no sé si habéis visto la secuela, bueno, de Mad Max, la 2, Emperatrix Furiosa, ¿no? Furia en la carretera. Aquí la personaje me parece maravillosa, ¿no? Con esta energía, ¿no?, disruptiva y caníbal y fuerte, ¿no?, que también tendría esa acción directa de la emperatriz. Os invito también a que vayáis viendo semejanzas y diferencias entre sacerdotisa y emperatriz, y también esto luego os lo pasaré en el campus. ¿Vale? Llegamos al momento de durmiendo con. Invitación a que durmáis esta semana con la emperatriz. A ver qué preguntas o qué revelaciones oníricas hay para vosotros. Y sobre todo también podéis preguntarle algo concreto o dejarlo abierto. Y también os invito a que exploréis y que luego lo podáis apuntar, ¿no?, en vuestro noctario diario de sueños. Imaginación, gimnasia imaginativa. Igual, si fuera un sabor de helado, si fuera una canción, ¿qué canciones me conectan con la emperatriz? ¿Qué películas? Incluso qué textura de ropa? Fijaros, esto puede mutar, esto no va a ser fijo, inamovible, igual que nada, ¿no?, ni sobre todo ortodoxo, pero jugar con eso, empezar a jugar, como esa especie de juego que os va a ayudar sobre todo a conectar de vuestra manera personal con este arquetipo. Propuesta semanal. La propuesta semanal que os voy a hacer con la emperatriz es trabajar esos temas de la autoconfianza, la autoestima y la autoafirmación. O sea, cómo vamos con ese autocuidado desde las necesidades básicas, emocionales, espirituales o mentales, ¿no? Cómo estamos, sobre todo, nutriéndonos en este momento de nuestra vida o si estamos desnutriéndonos por lo que sea. Con la sacerdotisa aprendimos la importancia de escucharnos activamente para discernir lo esencial, de trabajar desde esa introspección, esa reflexividad, esa gestación, ¿no?, esa paciencia incluso. Con la emperatriz damos un paso hacia adelante y nos movemos ya hacia la acción. Es un arquetipo que, como el mago, nos invita a accionar. ¿Vale? Entonces, las preguntas que podrían ser interesantes serían para esta semana: ¿qué quieres hacer ahora en tu vida? ¿Qué te apetece? ¿Y qué, en el peor de los casos, qué te está impidiendo hacerlo? ¿No? Y entonces ahí también escucharos y ver qué podéis accionar para conectar con esa energía. Muy bien, lectura semanal. Aquí la semana pasada vimos la lectura de la tríada esencial. Yo lo que haría es matizarla
también la lectura de la tríada esencial, seguir practicando con esta lectura, porque aunque sea de la sacerdotisa, también nos puede ayudar mucho con la emperatriz que conecta con ese triángulo. Entonces os invito a explorarla, incluso a hacer alguna variación si os lía mucho el tema de los números, pero es una lectura que yo considero que va mucho a la raíz y son 3 cartas, bueno, 4 si hacemos el corte, pero 3 cartas o la suma que nos va a ayudar mucho a enfocar y a accionar aquello que tengamos que accionar. Dicho esto, nos vemos con la arcana emperador, con el arcano emperador y nos despedimos con la arcana emperatriz. Linda semana de exploración profunda y gozosa. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hola, bienvenidos a la Iglú Tarot School. Jade al habla con el arcano emperador. Arcano número 4. Vamos a trabajar con, primero, antes de las palabras clave, vamos a trabajar con la sensación, la intuición y los detalles que os llamen la atención con esta carta. Desde lo más básico. ¿Os agrada, os atrae, os repele? ¿Conectáis con esta lámina? ¿No? ¿Qué detalles os llaman la atención? Dicho esto, vamos con las palabras clave. Palabras clave de este arcano. Este arcano va a conectar con el orden, con la estructura, con la construcción, con el padre, la figura del padre a nivel subjetivo o a nivel real. Todo lo que tenga que ver también con el patriarcado. Esta palabra, ¿no?, que es tan poderosa que vamos a intentar quitarle, ¿no?, las imágenes o las ideas y darle otro punto de vista. Tenemos también la idea de la realización, de la materia. Seguimos trabajando desde la materia en conexión con el espíritu, ya sabéis. Trabajamos también con la civilización, con el logos, todo lo que tenga que ver con la ley, el orden y la estructura. Venimos de la emperatriz. Acordaros que la emperatriz nos conectaba con lo selvático, nos conectaba con la exuberancia, con la madre naturaleza creadora y destructora, ¿no? En el mejor de los casos, dadora de vida, y en el peor de los casos, no imaginaros, ¿no? Con las tempestades, con los volcanes, con los terremotos, ¿no? Esa imagen de destrucción. Con el emperador llegamos ya, bajamos casi un estadio al mundo humano. Pasaríamos al estadio de ponerle orden, cuadratura a esas estructuras circulares, ¿no?, a esos círculos, a esas yurtas. Empezamos a construir las casas, lo cuadrado, a tener referencia con el territorio como espacio marcado, delimitado y con esos límites, ¿sí? Entonces entraríamos un poco en este mundo con las palabras claves del emperador. Vámonos con la numerología. La numerología, vemos el número 4. Pasamos del 3, de esa síntesis, de esa conexión con el espíritu, arriba y abajo, con esa idea de unir opuestos. Vamos a pasar a esta idea de ordenación, como bien decíamos ahora, ¿no? Ese cuadrado nos va a conectar con los 4 puntos cardinales. Arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Nos va a conectar también con las 4 estaciones, con una forma de ordenación para poder desarrollarnos y estar en este espacio-tiempo. También con ese espacio y ese tiempo. La emperatriz era más conexión con ese tiempo, ¿sí? Por eso decimos que tanto loco, mago, sacerdotisa y emperatriz están un poco en un mundo aún mítico. Ya bajamos al mundo humano con el emperador porque le ponemos digamos, ¿no?, la otra parte de la ecuación, que sería el espacio. Entonces va a ser muy importante esa conexión con el territorio, con lo que consideremos nuestro territorio y nuestros límites de movimiento y de acción. Es una carta también yang, ¿no?, que conecta con una energía solar de acción. Tenemos también el tema de la posesión, como luego veremos en el peor de los casos, si está en un exceso de energía, o con la tiranía incluso, de utilizar ese poder. Es una carta de poder igual que la emperatriz, pero la emperatriz es el poder desde el amor y el emperador va a ser el poder desde la razón, desde ese logos, ¿no? Quizá emperatriz más eros y aparte de su inteligencia no podemos discernir, son binomios indisolubles, pero le vamos a poner más un matiz
de raciocinio al emperador. Tendríamos también la idea de cuaternario, como hemos dicho. La idea de mesa. Hay una estabilidad. Es un arcano que nos va a conectar a nivel numerológico con la estabilidad del cuadrado, de la materia. Tenemos también, como decimos, esa escala humana a través del número 4 y todo lo que podáis relacionar con el número 4. Incluso, habéis nacido en un día 4, conocéis a gente que nazca en un día 4. Eso también os puede dar muchas pistas de esta energía a través de la numerología. Vamos con el arquetipo que representa el emperador. El emperador va a ser el arquetipo que hemos visto a través de los cuentos y las leyendas en la forma del padre, en la forma del rey, del guerrero, del héroe incluso, ¿no? Esa idea de fuerza, de objetivos, de determinación, de acción en el mundo, ese espíritu incluso bélico que tenemos con esta idea, ¿no? Sería el jardinero. Si la emperatriz representaría esa selva, llega el jardinero y va a empezar a delimitar el espacio. Nos puede gustar más o menos, como decimos, ¿no? Pero tiene una función independientemente de esta correspondencia que tengamos cada una de nosotras, va a corresponder con esa idea de poner esos límites para poder vivir, ¿no? Construir una casa en medio de la selva, por ejemplo, sería el emperador. Construir carreteras, todo lo que tenga que ver con un espacio de seguridad, ¿no? Tendría que ver con esta idea de arquetipo. Serían esos mitos civilizadores, como decimos, de razón, de seguridad, de autoridad, de potencia. Entonces, todos los arquetipos que os encontréis con estos rasgos, estos personajes, ¿no? A través de las obras artísticas, literarias, musicales, cinematográficas, va a corresponder con este arquetipo de padre fundador. Vamos con los significados posibles en esta tríada esencial. Significados posibles cuando está en equilibrio, es decir, cuando conectamos con los dones y las oportunidades o retos que nos da este arquetipo. Y en cuanto a equilibrio, podríamos tener esa idea, ¿no? De poder ordenar nuestro caos, de poder estructurarnos. Imaginar que estamos creando una obra de arte, va a llegar un momento en el que después de la lluvia de ideas tan fecunda o desde la creatividad, que casi estoy poseída, voy a darle un poquito de poda. Voy a ver si hay cosas que puedo quitar, voy a ver cómo puedo hacer la ordenación, ¿no? A nivel de coherencia textual o pictórica o artística. Entonces tendríamos esa idea de trabajar desde el compromiso con la obra que estoy haciendo, desde el buen liderazgo, de saber autogobernarme y poner los límites sanos necesarios para que algo no se me escape en la medida posible de las manos. Tendríamos también la energía de resolución, la energía de acción, la energía de seguridad y de, digamos, ¿no? Sobre todo de estructura y de territorio. Esto en cuanto a esa energía que todos podemos conectar independientemente, ¿no? Como decimos, ¿no? Ya hemos dicho con la emperatriz, del género al que nos adscribamos, ¿no? O de, sobre todo, salir de lo binario, porque veremos que tiene mucha correspondencia, otra vez, masculino, femenino. A nivel de trabajar desde el exceso de esta energía. Pensar qué características puede tener cuando esta energía está sobrepasada. Algunas de las características que podemos encontrar en exceso va a ser el autoritarismo, el despotismo, el abuso de poder, esa falta absoluta de ética o de moral y conseguir el objetivo, el fin, a pesar de todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Sería esa energía más, digamos, más bélica, más devoradora. Incluso también podemos caer en el absolutismo, como hemos dicho, y podemos caer también en el exceso de control. Podemos intentar controlarlo todo, necesitar que todo tenga una estructura, planificarlo todo. Entonces también observad si estáis en esa energía, si es un patrón en vosotros o si es una característica, ¿no? Que quizá os falta, estaría interesante ponerle un poquito más de orden, estructura o límite sano a algo, o ver si estáis, ¿no? En esa distorsión de la energía, ¿no? Que puede convertirse en gran abuso de poder, ¿no? Y tiranía. Sobre todo de los sistemas patriarcales, ¿no? Aquí no entraremos porque es otro temazo, pero si queréis, en otro vídeo entramos ahí.
Vámonos con la carencia. Cuando esta energía está en carencia, no conectamos con ella. Cuando no conectamos, fijaros sobre todo que nos puede ayudar mucho la energía en equilibrio, ¿no? Cuando no conectamos con esta energía, podemos caer con la falta de control, de estructura, de metas a lo mejor más claras, de claridad. Cuando está en equilibrio es visionario, ¿no? Ese liderazgo sano, de trabajo en equipo. Y cuando está en carencia puede conectar con la inmadurez, con la sumisión, a lo que los demás digan o los acuerdos externos, ¿no? Digamos, al status quo sin tener pensamiento crítico. Sería también una falta de confianza en uno mismo, en la propia acción, ¿no? En la propia decisión. Falta de autodeterminación, incluso falta de autoestima, de creer que tenemos poder para algo o de que pintamos algo en alguna situación. Siempre que nos pase eso estaremos conectando con este arquetipo en carencia. También puede ser falta de voluntad, falta de ambición, ambición entendida como ese motor, ¿no? Que nos ayuda quizá, ¿no? A ir hacia adelante. Entonces también tendríamos todas estas características, más todas las que se os ocurran o podáis explorar o descubrir. Vamos con el tarot comparativo. Rider o Marsella y O también. Es decir, en este momento, ¿cuál arcano de estos dos mazos os llama más la atención o por lo que sea os resulta más atractivo? A lo mejor ninguno, a lo mejor los dos. Ver qué sentís con esta lámina también es muy importante. Entonces, observar sobre todo diferencias, semejanzas que observáis también va a ser un punto muy interesante para el estudio del simbolismo. William Blake, en estas frases míticas, decía: cuando veas un águila, estás viendo una parte del genio, levanta pues tu cabeza. El símbolo del águila. Y el símbolo del águila también es un símbolo muy interesante, que también, fijaros, ¿no? En el peor de los casos, muchas culturas, sobre todo a nivel de regímenes políticos, ¿no? Como por ejemplo en España, el régimen de Franco, ¿no? O la Falange, o Hitler, ¿no? El nazismo utilizaba mucho la idea del águila, ¿no? Como ese águila imperial. Entonces también hay que separarse un poco de esta connotación que no dejaron, ¿no? De usurparse, igual que la cruz para el cristianismo, y trascender en el valor simbólico. En la emperatriz también tiene una idea de transmutación, igual que la serpiente, ¿no? Porque hay una historia del águila imperial que se va transmutando, llega a los 30 años de su vida, a los 30, sí, a los 30 más o menos, 30, 40 años, y entonces empieza y se resguarda en un risco, en una montaña alta, y empieza a destrozarse el pico porque ya lo tiene gastado y no puede agarrar sus presas, empieza a arrancarse las plumas de sus alas porque ya le pesan demasiado, empieza incluso a cambiar, ¿no? A transmutar también sus garras, porque ya están demasiado largas sus uñas, y empieza a golpeárselas contra la roca para que su cuerpo se regenere. Después, los últimos años, después de esa regeneración, ¿no? Tan, digamos, tan traumática y tan que los pone a la vulnerabilidad, por eso se refugia, ¿no? En esas montañas altas, va a salir transmutada, va a salir con una fuerza y con el pico regenerado, con las alas, con las garras. Y esto habla también de esa capacidad transmutadora que nos decía la emperatriz. Y el emperador va a recoger esto, porque fijaros que ya ese águila ya tiene el ala formada. Acordaros que en la emperatriz no la tenía, y aquí estas dos águilas se están mirando cara a cara desde diferentes posiciones, como veremos, pero hablan de esa unidad, ¿sí? De esa transmutación. También en el lenguaje alquímico, el águila tiene mucho que ver se identifica a veces con el ave fénix, en esa idea de renacer de nuestras cenizas, ¿no? Entonces, estos dos que están en esos escudos, estas dos águilas, como blasones, incluso relación de familiaridad, ¿no? Rey, reina también, ¿no? Como figuras alquímicas, también va a tener esa familiaridad y va a tener esa conexión. En la cartomancia antigua era, como decíamos, el padre y la madre. Nosotros trascendemos esto, pero va a tener relación, ¿no? Con el juego de miradas y sobre todo cómo las águilas se complementan. Entonces, dicho esto, tendríamos también a nivel simbólico esta energía
de reconocimiento a través de las águilas y de poder otra vez. Son animales de poder que van a conectar el cielo con la tierra. Vamos entonces por partes. Vamos a trabajar en el simbolismo, la parte de arriba. Que vemos primero en Marsella, para que podamos centrarnos bien. Vamos a ver ese casco. Ese casco que tiene amarillo otra vez, se representa con la inteligencia suprema. Esos triangulitos rojos, otra vez rojos, el color de la acción, de la vida, de la energía, son triangulitos que van a conectar con las dimensiones del espacio. Otra vez, conecto con lo de arriba y tengo poder y soberanía en mi propio espacio. Es como si dijéramos, mi casa, mis reglas, ¿no? Pues un poco también tiene que ver con esta idea. Fijaros en el detalle también del casco, voy a acercarlo para que lo veáis mejor. Tendríamos esta figura extraña, y esta figura extraña tiene que ver con el compás. ¿Sí? Este compás es interesante porque aparte de ser un símbolo que también se ha utilizado mucho en la masonería, ¿no? Como la idea de construcción, una de las palabras claves del emperador, también es necesario que se fije en el espacio. Si el círculo era más espiritual, ese orbe que también tendrá, necesitamos fijarlo en algo para poder trazar esa circunferencia. Entonces otra vez sería esa idea de construcción y necesidad de poner un espacio concreto. Eso también lo vemos, ¿no? Aparte de en el casco, lo veremos en el mismo orbe. Acordaros del orbe de la emperatriz que reposaba tranquilamente en su pecho, en su plexo. Y vamos a ver aquí el orbe con la cruz agarrado con firmeza. Incluso la mano que agarra el orbe es un poquito más grande que la otra mano que reposa. Otra vez ese juego, ¿no? Entre receptividad y actividad. Una mano que tal vez puede haber sido endurecida y engrandecida por las batallas. Es decir, otra vez es una carta, igual que la emperatriz, que nos conecta con un estadio de madurez. Ya hemos trascendido esa, digamos, iniciación del mago y del loco y ya estamos en un estadio de madurez, aunque estamos en el primer septenario, o sea que aún nos queda, ¿no? Pero para que fijéis también en estas ideas. Vemos también en esta primera parte, ¿no? Nos hemos ido un poquito abajo. Esta primera parte vemos también esa barba, ¿no? Lo barbado. Lo barbado también nos habla de que no es alguien imberbe, otra vez esta idea de madurez de las ideas, ¿no? Y del conocimiento, de la sabiduría. Y lo azul nos conecta con lo espiritual, ya sabéis, ¿no? Entonces, como una persona que tiene esta conexión. Es interesante ver también como en la simbología que utilizan mucho, porque a veces dicen, ¿para qué nos sirve la simbología? Pues nos sirve para mucho, porque es una forma de entender el mundo, ¿no? De aunar inconsciente y consciente. Y, por ejemplo, estamentos, instituciones tan obsoletas, ¿no? Como la monarquía, también hacen mucho esta idea. Fijaros que cuando se va a pasar de un rey al otro, el rey, el príncipe suele estar imberbe, pero cuando van a hacer, digamos, ¿no? El traspaso de poder de esa corona, esa coronación, el rey, que va a ser el próximo rey, empieza a dejarse barba. Y eso es algo muy significativo que pasa a día de hoy, porque ya va a pasar el relevo, ya ya tiene la madurez suficiente para alcanzar ese relevo, ese cargo. Entonces, no dan puntadas sin hilo, eso también hay que verlo, ¿no? Trabajamos también con esta idea, incluso a veces, ¿no? Estas rayitas en Marsella del cuello, ¿no? Que muchas veces se llama el collar de Venus, ¿no? Pero también para ellos también es un símbolo, que a veces dicen que puede ser como una E de espacio o una M, esto ya rascar muy fino, ¿eh? Y aquí hay ideas para todos los gustos, que puede ser la materia, ¿vale? Vemos también ese collar, fijaros, con forma de espiga de trigo, el mismo que veíamos sobre todo en Rider White, con esta idea del trigo, de la madurez del fruto y de la fertilidad. Ya lo lleva en su cuello con una imagen de una cruz verde en el pecho, que nos va a conectar también con otra vez la ubicación espacio-temporal y el reinado de arriba y de abajo. Fijaros también que tanto reyes como reinas eran como la manifestación terrena del poder divino. Fijaros, ¿no? En el antiguo Egipto y todo esto, ¿no? Cómo llegaban ya a conectar con eso. Bueno, es un elegido divino en la tierra para gobernar, para representar.
¿Qué tenemos también? Tenemos los colores, ¿no? Fijaros también el rojo potente, hay pasión, hay acción y también la espiritualidad del azul. El trono está súper bien labrado y esto también nos habla de una elaboración de las ideas, también inteligencia activa e inteligencia potente para llevarla al terreno práctico. Él y la emperatriz tienen una energía más práctica. Llegamos a esta parte, vemos el cinturón de doble, también el de 2, que también tenía el mago, y cómo se sujeta tranquilamente la mano y la mete en esa parte más receptiva, ¿vale? De protección también. Como que está tranquilo en su trono. La posición en la que está sentado, estas piernas que luego veremos y nos darán mucho juego en otros arcanos, tienen forma de 4, como hemos visto, ¿no? A nivel de numerología. Esa estabilidad, esa llamada, justamente esta posición va a ser una llamada a guardar fuerzas, a guardar la potencialidad de sus fuerzas. Es decir, estoy tranquilito porque tengo la experiencia y suficiente, ¿no? Y la sabiduría como para no tener que preocuparme. Y si viene una batalla, yo voy a saber cómo actuar. Pero contengo y guardo mis energías. Es una carta que también nos llama, como decimos, al autocontrol. Entonces este 4 lo va a manifestar. Piernas o medias azules, espiritualidad, zapatos rojos, como en algunos tarots también tendrá el loco, y también conecta con esa energía de acción, de caminar, de yo puedo caminar también un poco a lo loco, pero voy a contener esa energía y caminaré ya algo con determinación, como ya le decía el mago, ¿no? Ya ponía la varita y el foco ahí. Este águila que ya hemos comentado, fijaros en un detalle también súper interesante. Decíamos que el águila de la emperatriz era masculina y que el águila del emperador era femenina. Muchas veces en la naturaleza las hembras son más grandes, ¿no? Tienen esa energía, ¿no? de acción o incluso a nivel de dimensión. Y aquí este águila es curioso, porque este águila, si nos fijamos bien, está poniendo un huevo en esta versión, como decimos, de Jodorowsky-Camões. Ese huevo nos conecta otra vez con la sacerdotisa, acordaros del huevo de la sacerdotisa, y habla de esa gestación. Cómo puede gestarse también esa soberanía, ese poder, ese dominio de sí a través, ¿no? de este animal, que tendrá a través esa energía de recepción, por eso el escudo está abajo, no está protegiéndolo, no necesita protegerse porque ya tiene las herramientas suficientes. Entonces está en descanso y gestando algo. También es una energía, la energía de construir algo, tiene mucho que ver también con esa gestación, ¿vale? Y llevada a la práctica. Entonces, fijaros, ¿no? También el suelo, así un poquito abstracto, con la vegetación, símbolo de abundancia, de seguridad, de protección, y tendría que ver también con esa idea naranja, ¿no? Porque también hay esa pasión ígnea. Las piedras azules, espiritualidad, un suelo que piso desde la conexión con el espíritu. Y siempre que veamos suelos trillados, en Marsella nos va a hablar otra vez de eso que ya se ha conreado, o sea, que se ha cultivado, no me sale aquí el catalán. Esas tierras que ya están trilladas, o sea, que ya las hemos pisado y tenemos una cierta maestría en ellas. Fijaros, también hay autores que dicen que aquí es como casi una especie de cuadrado extraño, ¿no? Como que nos hablaría también de esa construcción a partir de la nada, como yo creo, ya venimos de una historia, ¿no? De creación, y el 4 ya sería cuando le pongo la estabilidad o le pongo el punto final al poema o ya hago cualquier estructura finalizada. Esto a grandes rasgos serían algunos detalles de la simbología del emperador en Marsella, más todos los que podáis explorar, investigar y sobre todo donde se para hoy vuestra atención. Vámonos con Rider White. Quizás para esto, vamos a ponerlo volteadito para que tengamos la atención más en él. ¿Qué vemos? Vemos a primera vista también esa conexión con sobre todo el cetro, ¿no? El cetro en este caso es un cetro muy de piedra, es muy potente, es incluso muy marmóreo, ¿no? Nos habla de una estructura sólida. También el arquetipo nos conecta con la solidez
de los proyectos cuando ya están bien, digamos, aterrizados, bien fundamentados, ¿no? Esa corona nos va a conectar también, tan bien labrada, nos conecta con esa idea de gobierno en diferentes mundos, inteligencia, espiritual y práctica, ¿no? Como reinado en diferentes mundos, con muchas joyas. La joya como símbolo, ¿no? De la excelencia de la piedra, como que ya se ha sublimado esa inteligencia. Vemos también en estas, la parte de arriba, vemos como estas figuras, ¿no? De piedra que también veremos aquí. Y son unos carneros, porque este arcano, ya veremos en correspondencias, va a tener ese hilo correspondiente con el horóscopo Aries. ¿Vale? Entonces, esa energía también planetaria de Aries como iniciador, como espíritu voluntarioso, como pionero, como bélico, como ir hacia adelante, lo tendremos también con el arcano emperador. La barba larga y blanca, más de lo que ya explicamos, en este caso no es espiritual, pero sí es sabiduría, ¿no? Te conecta con esa sabiduría, esa experiencia. Después tenemos toda la capa roja, ya esa llamada, ¿no? a la acción, y el azul de las mangas, ¿vale? También es interesante esto. Detrás de él están las montañas. Esas montañas, que las montañas también son un símbolo tradicional de ascensión, ¿no? De ir perfeccionándonos hasta conseguir conectar con las metas o los ideales más elevados, pero siempre desde la tierra. Entonces veremos también esto que es interesante. Luego vemos aquí estos dos símbolos. Aquí tendríamos el Ankh o la cruz ansada egipcia y aquí tendríamos como una especie bueno, círculo más rojo, ¿no? Hay más rojo, más redondo, y tiene que ver también con la recepción. Acordaros, ¿no? Las figuras así, más receptivas. En una mano está guardando incluso amarillo, oro, ¿no? Que tiene que ver también con las posesiones materiales, pero también con lo receptivo. Es capaz de escuchar. Un buen líder, una buena líder, es capaz de escuchar y tomar las acciones pertinentes. Y la mano de Lang puede ser una representación también, ¿no? De la genitalidad masculina, ¿no? E incluso con un poquito de imaginación, pero también podría ser representante, y es el significado que tiene, es la cruz de la vida, llama a la vida y otra vez al gobierno, ¿no? A través de esa implantación de leyes, normas y estructura. Tendríamos también esto, aquí como veríamos, ¿no? En ese trono. ¿Por qué el gris? Y el gris es muy interesante como color y va a salir mucho en Rider White. El gris a veces es lo neutro, ¿no? Entre el negro y el blanco, entre los opuestos. Entonces nos habla de una supuesta o pretendida imparcialidad o objetividad dentro del ser humano, que es muy difícil, ¿no? Pero como decir, puedo subtraerme a mis propias emociones para tomar una decisión correcta. Por eso también a veces ese arquetipo, igual que los reyes de la baraja, de los palos de las barajas menores, puede ser el juez, el arquetipo del juez, el arquetipo, ¿no? de alguien con una gran capacidad mental y un gran poder, ¿no? Entonces también tendríamos esa energía. O el guerrero, ¿no? La guerrera. Muy bien. Sí que se protege los pies en este caso, ¿no? Vemos la armadura. A veces puede ser cuando estamos en un exceso de protección, también, como decíamos con la emperatriz, o también de estar preparado por si hay que ir a alguna batalla, alguna lucha, ¿no? Entonces también tendríamos esta idea. Si nos ponemos demasiado férreos, que puede ser una de las distorsiones del emperador en exceso, podemos caer, ¿no? en la rigidez, en ser demasiado ortodoxos, en ser demasiado controladores. Entonces también es uno de los peligros, ¿no? Fijaros que igual que el trono de la emperatriz en Rider White era muy cómodo, aquí es demasiado seguro, pero es un poquito, digamos, bastante incómodo, ¿sí? Con esta forma. Muy bien, yo creo que a nivel de simbología ya estaríamos, más todo lo que podáis descubrir. Estos son pequeñas pinceladas, ¿eh? Muy bien. Vámonos con nuestro apartado de correspondencias. Correspondencias artísticas y planetarias, entre otras cosas. Planeta Marte, planeta de la guerra, que nos va a conectar con el motor de acción que todos tenemos, ¿no? En elemento tierra,
también aquí investigad. Hay algunos que pueden decir elemento fuego, aquí también investigad a ver cuál os cuadra más. Piedras, coral rojo, va a tener la energía del coral rojo en esa conexión, ¿no? También ígnea. Y horóscopo Aries, ¿sí? Aries va a ser también el horóscopo que le corresponda con algunas de las características que podemos encontrar, ¿no? Como iniciador del horóscopo, como conexión también en la primavera. Acordaros que la primavera también se representa mucho con la emperatriz y el emperador iría detrás, ¿no? En esa idea de correspondencia. Vamos con nuestro apartado de preguntas. Preguntas que nos hace el arcano emperador. Algunas de las preguntas que podemos trabajar podría ser: ¿qué necesitas controlar tanto? ¿Sabes poner límites sanos o te excedes poniendo límites? La relación en sí con los límites y con el control van a ser dos hilos de donde podemos tirar mucho para las preguntas para este autoconocimiento. ¿Te cuesta relajarte? ¿O cómo te relajas? ¿O por qué no te relajas? Entonces puede haber momentos en nuestra vida, incluso en este momento, que tengamos muchas cosas en la cabeza, que digamos que actuar en ellas, frentes abiertos, y entonces hay que ver por qué nos cuesta relajarnos o qué nos ayudaría a relajarnos en el mejor de los casos. ¿Qué te da seguridad? También el tema de la seguridad, muy importante. ¿En qué ámbito de tu vida te consideras un líder? Conectas con ese liderazgo, ¿no? También ahí sería interesante. O también, ¿qué son para ti las figuras de poder? ¿No? Si hay ese rechazo, esa animadversión, o si hay esa atracción, ahí también podríamos jugar mucho, ¿no? Figuras que representen el poder, ya sea desde cuando somos chicos, chiques, ¿no? De los padres, los primeros cuidadores, el Estado, el gobierno, ¿qué pasa con eso? ¿De qué te proteges? ¿O qué necesitas para sentirte segura, segure? ¿No? Es como que, ¿de qué te estás protegiendo? ¿Qué hay ahí? ¿En qué aspecto de tu vida puedes poner un poco de orden o estructura? ¿En qué ámbitos ahora mismo, ¿no? Podrías poner ese orden, esa estructura, ese foco, ¿no? ¿Cuáles son tus leyes internas? Es decir, a veces tus principios, ¿no? Lo que te hace estar estructurado, ¿no? Y dices, no, esto no lo permito, ¿no? O como ahora está tan de moda, ¿no? Esa red flag. Es una bandera roja y esto me está a mí avisando de algo y por aquí no voy a pasar, ¿no? Establecer los pactos necesarios con los que tú te sientas bien, te sientas en conexión, alineade con eso, ¿no? Entonces también serían algunas preguntas posibles para la indagación. ¿Vale? Incluso más psicoanalítico, ¿qué relación tienes con el padre, con las figuras paternas, con el paternalismo, con el patriarcado? Ahí habría también todo un melón para abrir. Muy bien, vamos a trabajar el emperador en el arte. Igual, como hemos dicho, leyendas, cuentos, pinturas, todo lo que tenga que ver con esa representación. A nivel literario, y por ejemplo, me he ido a investigar en el género épico, ¿no? En las grandes églogas, ¿no? En las grandes obras que hablaban de una genealogía, ¿no? O desde esas cosmovisiones o cosmologías, ¿no? Del universo. Por ejemplo, podemos encontrar la Eneida de Virgilio, la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, el Cantar del mío Cid. En este caso, también veremos ahí que hay mucha distorsión con una lectura crítica actualizada, ¿no? Feminista o posfeminista o transfeminista, de que hay muchas figuras, ¿no? De poder que se representan con las figuras masculinas y que representan la ley, el orden, lo solar, y figuras femeninas que se representan, como decíamos, ¿no? Como el pecado, como la traición, como lo civilino. Y esto es totalmente deleznable y es parte de una lectura crítica actual que aún está, ¿no? Que está vigente y que también os invito a hacer, ¿no? Estas figuras, ¿no? Que como que llegaban a destrozar el mundo anterior porque lo veían como más animista, más infantil y luego ellos creaban la razón, igual que en el binomio magia-ciencia. Entonces, como todo, salir de los binomios
vamos a trascender esas polaridades y vamos a trabajar desde las profundidades con pensamiento crítico, ¿no? Y también, pues, demoledor en muchos casos, ¿no? El emperador en el cine. Podemos ver algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de pasar de una generación a otra, el Rey León. Podemos encontrar Cleopatra y Marco Antonio en ese juego, ¿no? De polaridades femenino-masculino, sobre todo tradicionales, como nos las han contado, ¿no? Que lo importante es ver cómo las deconstruimos ahora. Después, incluso, ¿no? Un arquetipo, el rey Arturo, en el ciclo artúrico, ¿no? Digamos, ¿no? Ese reinado con más cabal, más sabio, ¿no? Fijaros incluso en un detalle, la mesa redonda del rey Arturo y de todos los que estaban en esa mesa, curiosamente todos hombres, por otro lado, ¿no? Esa educación, ¿no? Más privilegiada, pero era redonda. Era redonda, ¿por qué? Porque quería que del mismo eje central hubiese la misma distancia. ¿Eso qué quería decir? Que independientemente que él fuera la cabeza de gobierno como representante, todos los que estaban en esa mesa tenían la misma, digamos, autoridad en su opinión que él. Y eso es algo también muy interesante, que tiene que ver con esa construcción circular del pensamiento, ¿vale? Y de las toma de decisiones. Muy bien. Todo esto, como digo, da mucho para estudiar y si queréis bibliografía yo os paso, pero independientemente de todos estos temazos, ¿no? Políticos, sociales, educativos, que tendría que ver con el patriarcado y el matriarcado, la invitación sería conectar con esas funciones, ¿no? Esas funciones quizá de emperatriz, de más exuberancia creativa, sin límite, ¿no? Fluida, exhaustiva, o sea, digamos, exuberante, y el emperador como que llega a poner un poquito de orden a ese aparente caos primigenio con necesidad de poder centrarnos y poder, digamos, pasarlo a algo más estable o algo más estructurado. Sería un poquito la invitación. ¿Eh? Vamos a trabajar también esta semana con dormir con el emperador, a ver qué mensajes hay ahí para vosotros y que os pueden desvelar los sueños. Seguimos con imaginación creativa, gimnasia imaginativa, también para que establezcáis vuestras propias conexiones en diferentes ámbitos. Propuesta semanal. La propuesta semanal va a ser trabajar con la autoafirmación y sentir que pintamos algo en el territorio real o simbólico que estamos ocupando actualmente. ¿Qué puede darnos más autoafirmación? ¿Cómo podemos sentir o cuándo sentimos que tenemos poder personal en nuestras acciones y opiniones? Es decir, que pinto algo, como decíamos. ¿Cuándo nos sentimos valorados por nuestras acciones o por nuestras palabras, ¿no? Y cuándo no. Ahí también habría una reflexión para trabajar desde la asertividad, que ya vimos con la emperatriz, ¿no? Digo esto claramente y establezco este límite sano en cualquier relación interpersonal en la que me halle, incluso con nosotros mismos, ¿no? Es decir, cómo me pongo yo mismo una estructura o un orden porque ahora, por lo que sea, lo necesito. O igual rechazo eso, también es interesante ver un poquito qué patrones repito, ¿no? ¿Cómo puedo cultivar mi autoestima y mi autoconfianza? Algunas de las afirmaciones que pueden servirnos puede ser yo tengo valor personal, yo confío en mis capacidades y yo tengo derecho a ser, simplemente por el hecho de ser. Porque a veces en esta sociedad tan capitalista, ¿no? Y caníbal, es el ser es hacer, que decía Sócrates, también un misógino de cuidado muchas veces, ¿no? Entonces, desde esa idea de ¿por qué estoy tanto en el hacer? ¿De dónde viene eso? Viene de mi familia, de mi árbol genealógico. Necesito siempre estar haciendo algo para demostrar que tengo valor por mí misma, o al revés, ¿no? Estoy en contra del hacer tanto. Entonces también el tema del hacer va a ser un tema clave como propuesta semanal. Entonces, la propuesta semanal es que si os surge algo esta semana interesante y conectáis con esa voz y esa autoridad interior, digáis no. No quiero hacer esto, no quiero ir aquí, no quiero lo que sea, es decir, esa capacidad para poder decir no. En el mejor de los casos igual la tenéis bien desarrollada y ya decís no y no os cuesta, pero a veces cuesta mucho el decir no.
Entonces, ver cómo eso también nos puede liberar y qué se mueve al decir no a alguien al que antiguamente le decíamos que sí, o que actuamos desde quizá esa autocomplacencia externa, ¿no? Entonces, es conectar, invitación esta semana, conectar con vuestra autoría interna, y si es no, cómo lo podéis decir y qué se mueve ahí. Y también alguna invitación podría ser ponerle orden a algún asunto en vuestra vida que lo requiera. Desde esa energía, incluso poneros el arcano cerquita, si ahora tenéis que ordenar algo, estructurar algo, y también os puede servir conectar con ese 4 o con ese cuadrado, ¿no?, a nivel geométrico. Lectura semanal. Lectura de los 4 fundamentos. Es una lectura que nos va a conectar con 4 cartas. Ya venimos de la tríada esencial de estas semanas. Vamos a conectar a nivel de clave cómo visualizamos el tema en concreto, según las posiciones de la imagen. Vamos a elegir 4 cartas que nos van a servir de fundamentos y nos darán las pistas de cómo está la situación y qué podemos modificar en esos cimientos. Vamos a hacer ahora una prueba. Tenemos nuestras cartas y hasta el día de hoy hemos visto el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz y hoy el emperador. Entonces, sacamos de la baraja estas 5 cartas. Aquí he elegido el de Rider-Waite. Rider-Waite Coleman, ¿no? Pixie para los amigos, que era la dibujanta que mano a mano con Rider-Waite de la Golden Dawn hicieron este tarot. Barajamos estas cartas y pensamos en una pregunta clara, concisa, que queramos hacer al tarot. Por ejemplo, imaginar que decimos que tenemos un proyecto que nos han ofrecido y queremos ver cómo está, que aún no se ha materializado, y queremos ver cómo están esos fundamentos en el terreno, digamos así. A día de hoy, cómo están esos fundamentos y qué podemos hacer con esta visión a vista de águila, ¿no? La dejamos bien, hacemos la pregunta y disponemos las cartas en una cruz, como vemos en la imagen. Entonces las colocamos. Todo eso también, acordaros que en el campus, en el Mago, tenéis cómo abrir la sesión, cómo podéis conectaros, cómo podéis, digamos, ritualizar vuestro espacio, si es el caso, o a lo mejor sois más pragmáticos, como el emperador, y decís, no, yo en cualquier lugar aquí lo hago. Pues también es válido, ¿no? Cada uno con su estilo, cada una con su estilo, ¿no? Vamos a ver. Ponemos las 4 cartas, ¿no? En este caso voy a bajar la cámara para que las podáis ver. Tenemos las 4 cartas, así en esta posición, y vamos a proceder a levantarlas. Empezamos por aquí. Aquí también para gusto. Yo la he hecho sencilla porque estamos en el emperador. Nos sale la sacerdotisa en primer lugar, nos sale abajo el emperador, nos sale a mano derecha el mago, nos sale a mano izquierda la emperatriz, ¿vale? Vemos que no nos ha salido el loco. También es muy importante, ahora que jugamos con las 4 cartas, la que no salió. Entonces, el más inestable, el más tal, digamos que este proyecto está en un primer paso, en un primer estadio, pero ya ha trascendido un poquito. Ya no está tanto en el aire, ¿vale? Está en el aire aún, pero ya no tanto, ¿vale? Eso ya es una pista. Vamos a ver. Tenemos abajo una solidez interesante, el emperador. Vemos que el estamento de base va a ser muy importante, ¿vale? Porque este estamento nos va a ayudar. También podemos hacerla imaginar, ¿no? Norte, sur, este, oeste, según la magia tradicional, según el código que queráis. Pero yo simplemente voy a hacer base, una base estable. Quiere decir que los fundamentos tienen que ser estables. Vamos a subir un poquito aquí para enseñaros carta a carta. Con esto en la base, que vamos a empezar por la base, nos habla de que es necesario dejar bien claro cuáles van a ser las condiciones, explicar bien nuestras necesidades, incluso, ¿no?, qué nos van a pagar, cuánto va a ser el tiempo, cuál va a ser mi tarea, encargarnos bien de todo esto y tener una, digamos, una forma asertiva de comunicarnos, clara y directa, y preguntar todas las dudas, porque esto puede ser, tiene una buena base, pero para que la podamos tener más interesante podemos matizar todas estas claves, ¿no? De territorio, de vuestro espacio, que vais a necesitar hacer, etc., etc. Recursos con los que vais a contar, esto va a ser muy importante.
Vamos a la parte de arriba y tenemos la sacerdotisa. Nos habla de una tarea o de unos fundamentos que van a requerir de nuestra introspección, de nuestra atención, de nuestro estudio incluso, ¿no? Y desde una, digamos, casi un aislamiento necesario para poder llevar a cabo este proyecto, ¿vale? En cuanto también a conectarnos con nuestro, digamos, nuestra soledad creativa para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces también ahí ver si os seduce el proyecto, ver con qué os conecta, cómo podéis sintonizar desde esa parte también más espiritual y más íntima con el propio proyecto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos a mano derecha y a mano derecha tenemos el mago. El mago aquí también podemos hacerlo, ¿no? Como imaginaros, derecha el este, ¿no? Lo que aún está haciéndose y lo que nos va a llevar a la madurez puede ser el oeste, ¿no? En este caso, lo que están haciendo podría ser el mago y lo que nos va a llevar a la madurez podría ser la emperatriz. Aquí también os digo que exploréis y que juguéis con las posibilidades. El mago. Lo que están haciendo, lo que necesitamos, pues otra vez la idea de los recursos. ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué experiencia tenemos en el ámbito que vamos a trabajar ese proyecto? ¿Qué potenciales, ¿no? están ahí en germen y podemos desarrollar? Es decir, un poco, literalmente, también tener el set necesario para poder hacer el proyecto, ¿no? Y si nos falta algo, pues también conseguirlo y enfocar bien y ser claros a la hora de realizar el proyecto. Porque el mago, acordaos que tiene muchas cosas en la mesa, la invitación es a que se concentre. Esto con la sacerdotisa de base nos va a ayudar mucho a tener un foco, una concentración, una claridad a la hora de llevar a cabo esa acción. Eso es lo que está ahora, que sería interesante hacer ahora en ese primer estadio, ¿no? Ver cómo tengo todo preparado, cómo tengo el set que necesito, que me hace falta y enfocar bien. Otra vez claridad con el emperador de base. ¿Y hacia dónde va ese proyecto? Pues va hacia una consecución, hacia una madurez. Es un proyecto creativo, es un proyecto fértil, es un proyecto que nos puede conectar, ¿no? con esa parte, incluso hacerlo con amor. Acordaros que uno de los símbolos también es el corazón. Nos puede gustar más o menos, pero es nuestra relación con el amor y con la forma de trascender. Y entonces es un proyecto que si se fundamenta bien, si se trabaja bien esas bases, nos puede llevar, digamos, a una fertilidad y una fecundidad creativa que incluso puede dar, abrir las puertas a otros proyectos dentro del mismo seno o que puede hablar de una consecución y realización, porque tenemos digamos, las energías y capacidades necesarias para llevarlo a cabo, desde la autoconfianza, desde la autoestima y desde la autoafirmación. Entonces, fijaros este ejemplo de lectura, cómo os puede servir. Y en este caso que tenemos estos 5 arcanos, puede ser muy interesante trabajarla porque no tenemos tantas cartas en el tablero. Cuando conozcamos más, pues lo mismo, pero con esta carta. Esta carta nos puede servir, esta tirada, perdonad, nos puede servir para los inicios de una lectura de tarot, para ver en cualquier situación que nos ocupe cómo están planteados un poco los fundamentos. Imaginar que el fundamento, en vez de tener emperador, tuviéramos al lobo. Pues ahí ya veríamos que los fundamentos son un poco pantanosos, un poco precipitados. Sería interesante, un poco aéreos. Sería interesante ponerle un poquito de tierra, ¿vale? Siempre que tengamos que ver con la manifestación y la materialización, el elemento tierra va a ser muy importante. Entonces, con esta lectura tirada semanal, cerramos la sesión de hoy con el emperador y os auguro mucha exploración, una interesante búsqueda e indagación, sobre todo en vosotros mismos y en todos estos temazos que hoy se han puesto en el tablero, ¿no? En la mesa, con el matriarcado, el patriarcado, todas las, digamos, las construcciones de educación, políticas e históricas, ¿no? con estos temas. O sea que os vaya muy bien esa conexión arcana y nos vemos la siguiente semana con el arcano sumo sacerdote.